El CPU y su importancia en la vida cotidiana. ¿Qué es el CPU? El CPU, o Unidad Central de Procesamiento, Central Processing Unit en inglés, es el componente principal de una computadora responsable de realizar la mayoría de las operaciones de procesamiento de datos. A menudo se le conoce como el cerebro de la computadora, ya que ejecuta instrucciones y realiza cálculos necesarios para el funcionamiento del sistema. La estructura del CPU, Unidad Central de Procesamiento, se compone de varios componentes clave que trabajan juntos para realizar operaciones y procesar datos. A continuación, se describen las partes principales de un CPU. Unidad Aritmético-Lógica, ALU. Realiza operaciones matemáticas y lógicas. Ejemplos de operaciones: suma, resta, multiplicación, divisiones, comparaciones lógicas. Unidad de control, CU. Coordina y controla las actividades del CPU y otros componentes del sistema. Interpreta las instrucciones y dirige el flujo de datos. Registros. Son pequeñas ubicaciones de almacenamiento dentro del CPU que almacenan datos temporales y resultados intermedios. Tipos de registros. Registros de propósito general, utilizados para operaciones aritméticas y lógicas. Registros de dirección. Almacenan direcciones de memoria. Registros de estado. Indican el estado del CPU. Por ejemplo, si hay un desbordamiento. Caché. Memoria de alta velocidad que almacena datos e instrucciones frecuentemente utilizados. Reduce el tiempo de acceso a la memoria principal RAM. Generalmente se organiza en niveles L1, L2, L3, siendo L1 la más rápida y más cercana al núcleo. Bus de datos. Conjunto de líneas que transportan datos entre el CPU, la memoria y otros dispositivos. Bus de direcciones. Transporta direcciones de memoria desde el CPU a la RAM y otros dispositivos. Bus de control. Lleva señales de control que indican a los componentes del sistema qué operación realizar. Núcleos. Un CPU moderno puede tener múltiples núcleos, lo que permite la ejecución simultánea de múltiples hilos de instrucciones, multitarea. Interfaz de entrada, salida, I/O. Facilita la comunicación entre el CPU y dispositivos externos como discos duros, impresoras y otros periféricos. La evolución del CPU, Unidad Central de Procesamiento, ha sido un proceso fascinante que ha transformado la computación desde sus inicios hasta la actualidad. A continuación, se presenta un resumen de las etapas clave en la evolución del CPU. 1. Los primeros pasos, 1940-1950. Válvulas de vacío. Los primeros computadores, como el ENIAC, 1945, utilizaban válvulas de vacío para realizar cálculos. Estos dispositivos eran enormes y consumían mucha energía, además de ser poco fiables. Transistores. En 1947 se inventó el transistor, que comenzó a reemplazar las válvulas de vacío en la década de 1950. Los transistores eran más pequeños, más eficientes y más fiables. 2. La segunda generación, 1956 a 1963. Transistores en computadoras. Durante esta época, los computadores comenzaron a utilizar transistores en lugar de válvulas de vacío. Esto permitió reducir el tamaño y el costo de las máquinas. Lenguajes de programación. Se desarrollaron lenguajes de alto nivel como Fortran y COBOL, facilitando la programación. Tercera generación, 1964 a 1971. Circuitos integrados, CI. La introducción de circuitos integrados permitió agrupar miles de transistores en un solo chip, lo que llevó a un aumento significativo en la potencia de procesamiento y una reducción del tamaño. Microprocesadores. En 1971, Intel lanzó el primer microprocesador comercial, el Intel 4004. Este chip contenía todos los componentes esenciales de un CPU en un solo circuito integrado. Cuarta generación.
1971 presente. Microprocesadores avanzados. Con el lanzamiento del Intel 86 en 1978, se estableció la arquitectura x86, que se convirtió en un estándar para los PCs. Núcleos múltiples. A finales de la década de 2000, los CPUs comenzaron a incorporar múltiples núcleos, permitiendo la ejecución simultánea de múltiples hilos y mejorando el rendimiento en tareas paralelas. 5. Desarrollo y especialización, 1990 a 2010. Rendimiento y eficiencia. Los